Cristo, una carne. San Fif. Porque sois el cuerpo de Cristo una carne. Efesios 5. 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. 30. Procuri somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 31. Por esto dejará el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Nosotros, quienes estamos ministrando en el mover del Espíritu de Dios hoy en día, porque como Pablo, no miramos a las cosas visibles sino a las invisibles, pues las cosas visibles son temporales pero las invisibles, espirituales, son eternas, somos frecuentemente acusados de espiritualizar las escrituras demasiado. Aquellos quienes hacen tales acusaciones, al leer este estudio que revela lo que realmente quiere decir la escritura que dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, probablemente se sentirán más justificados que nunca en sus acusaciones. Pero lo que no ven es que cuando las escrituras dice, sois el cuerpo de Cristo. Entonces, inmediatamente, esta misma escritura se ha movido fuera del nivel de lo literal para entrar en el nivel espiritual, pues no hay forma alguna de que nosotros quienes, somos muchos cuerpos, podamos ser el único cuerpo de Cristo, en el sentido carnal y físico. Únicamente a medida que vamos y entendemos en el espíritu podemos saber que esto es absolutamente verídico y que no somos, en la realidad de Dios, muchos cuerpos individuales, sino únicamente muchos miembros del único cuerpo de Cristo, con el único espíritu de Cristo morando en él. A mí no me gusta la palabra, espiritualizar, pues es una palabra que el diablo ha cogido para criticar las realidades espirituales, tratando así de mantener al hombre en un nivel carnal, físico y natural, impidiéndole crecer en las verdaderas realidades que son espirituales. Por eso prefiero la palabra espi.ri.tua.li, da.d, que nos confiere la idea o imagen de una realidad espiritual, y que revela que las espi.ri.tua.li, da.d son las verdaderas rea.li, da.d. Hemos sido renacidos sobrenaturalmente del espíritu de arriba. Por lo tanto no hemos tenido un nacimiento físico sino un nacimiento espiritual. Por lo tanto, ya que hemos tenido un nacimiento espiritual, debemos tener un crecimiento espiritual hacia una vida espiritual que nos traerá a una madurez espiritual, hablando una lengua espiritual que habrá dejado atrás la lengua literal, carnal y física que hablamos antes de ser nacidos del Espíritu. Y debido a que el Espíritu Santo, el gran Maestro, quien fue enviado a enseñarnos todas las cosas, y a guiarnos a toda verdad, es un espíritu, es lógico que Él nos va a enseñar con palabras espirituales que tienen un significado espiritual y que deben ser discernidas espiritualmente o comprendidas espiritualmente. Por lo tanto, la Escritura dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y porque hemos tenido, no un nacimiento físico, sino un nacimiento espiritual, y estamos siendo enseñados por un gran Maestro, quien no es físico, sino un espíritu, a crecer a una vida espiritual eterna. Fíjese que estamos creciendo para vivir eternamente, no en un cuerpo físico, sino en un cuerpo espiritual de muchos miembros, y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, de muchos miembros, en el cual nacemos en nuestro primer nacimiento físico, y el cual es solamente un tipo. Así que nosotros, quienes hemos nacido del Espíritu, hemos nacido en un nuevo cuerpo, el cuerpo de Cristo de muchos miembros. Por lo tanto, en 1 de Corintios 12:13 del día, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La palabra que se traduce por bautizados, aquí en la versión española en la palabra griega, baptizo, que en su uso aquí significa tomar un número de elementos individuales, y sumergirlos el uno en el otro, de tal forma que ya no son muchos elementos individuales sino uno. Así nosotros, en nuestro nuevo nacimiento por el Espíritu, fuimos sumergidos el uno en el otro de tal forma que ya no somos muchos miembros individuales, sino un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto ya no debemos vivir como individuos en nuestros cuerpos individuales, sino que ahora debemos vivir únicamente como miembros el uno del otro en el único cuerpo de Cristo. Verdaderamente el cristiano de mente literal y carnal no puede ver esto todavía, y entonces debe gritar la palabra, espiritualizando. Pues la mente carnal es enemistad contra Dios. No puede ver las cosas del Espíritu.
Pero aquellos quienes están creciendo en el espíritu, están creciendo en dejar la mente carnal, y al fin están viendo que ahora tenemos vida, no en muchos cuerpos individuales sino en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto están listos para comprender lo que Pablo quiso decir cuando dijo, nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la cuida y la sustenta como también Cristo a la iglesia. Como yo, han escogido la revelación de que el cuerpo individual en el cual viven ya no es más su carne, sino que todos los miembros del cuerpo de Cristo de muchos miembros son ahora su carne. El cuerpo en el cual fueron nacidos en su primer nacimiento, ya no es su cuerpo, sino que el cuerpo en el cual fueron nacidos de nuevo es su cuerpo ahora. Por lo tanto ya no tienen deseos de vivir para el viejo cuerpo del yo, sino que desean vivir para el nuevo cuerpo en el cual han sido nacidos, y para los miembros de este cuerpo. Están comenzando a amar y cuidar su nueva carne, de su cuerpo nuevo, más que el viejo, pues ningún hombre aborreció jamás su propia carne. Cuando todos los hijos de Dios crezcan y salgan fuera del nivel de la mente carnal, de tal forma que puedan ver y caminar en esta gran verdad, Satanás y sus demonios nunca más podrán dividir el cuerpo de Cristo. La malicia, la ira y la calumnia y el odio desaparecerán del cuerpo de Cristo, pues ningún hombre aborreció jamás a su propia carne. El denominacionalismo y la división se apartarán del cuerpo de Cristo para siempre, pues ningún hombre aborreció jamás su propia carne. Cristianos encontrarán tarea fácil el entrar bajo la carga de orar el uno por el otro una vez que vean esta gran verdad, pues cuando uno de los miembros de nuestro viejo cuerpo está enfermo, no le damos la espalda ni le echamos a un lado, sino que nos arrodillamos al lado de nuestras camas y oramos a Dios por horas por su sanidad, y muchos dan su último centavo a los médicos y hospitales para ser sanados. Cuanto más debemos hacer por nuestro nuevo cuerpo, nuestra carne en la cual moraremos por toda la eternidad. Pablo dice en el versículo 31, por esto dejará el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Sigue diciendo en el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo puso en claro que él no estaba hablando sobre cosas físicas, ni de una relación física entre hombre y mujer, ni de un cuerpo físico, sino de aquel gran misterio que es la relación espiritual entre Cristo y su iglesia, y de ese cuerpo espiritual que es el cuerpo de Cristo. Por esto dejará el hombre a su madre y a su padre. Eso es lo que hizo Jesús. Él dejó el negocio de carpintero y dejó a su padre y madre, para poder unirse a su esposa y cuerpo espiritual. Él dejó atrás todo el parentesco de la vieja creación, para poder entrar en la vida de la nueva creación con sus nuevas madres y padres, hermanos y hermanas. Su madre no entendió esto, que él estaba principiando una nueva creación. Un día ella envió por él, y pensó que él vendría corriendo. El mensajero le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos te llaman. Pero Jesús estaba ocupado con su familia de la nueva creación. Él miró a su alrededor y dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y hermana, y mi madre. Él había entrado en la nueva creación, y los parentescos de la vieja creación ya no eran las realidades verdaderas para él. En la vieja creación María era su madre y sus hijos eran sus hermanos, pero en la nueva creación todos los que estaban caminando en la revelación de Dios eran su padre, madre, hermanos y hermanas. Él estaba muerto a la familia natural y vivo a la familia espiritual. Mi propia madre tuvo dificultad en comprender esto, a medida que yo comencé a vivir en la nueva creación en la cual he nacido por medio del Espíritu. Cuando yo estaba ausente ministrando por muchos meses, y volvía a mi casa en Miami, muchas veces había miembros de mi nuevo cuerpo y familia esperándome en el aeropuerto, algunos con necesidades, otros con trabajo para hacer para el maestro. Mi madre por un tiempo, no podía comprender por qué no iba inmediatamente a verla a ella primero. A veces pasaban 2 días antes de que encontrara el tiempo para coger el teléfono y llamarla o para pasarme por su casa para verla. Finalmente tuve que sentarme y explicarle cuidadosamente, mamá, he nacido en una nueva creación por el Espíritu de Dios, y estoy viviendo en esa nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. Tú no eres mi única madre ahora. Tengo muchas madres y hermanos allí afuera, y espero que entiendas que no te amo a ti más de lo que los amo a ellos. Debido a que ella está perdiendo su mente carnal y creciendo espiritualmente, ella comprendió y ya no es molesta más. Yo tengo 2 hermanos que nunca han nacido de nuevo. Por lo tanto, aquellos en derredor mío, quienes han sido renacidos, son más mis hermanos que ellos.
Tenemos poca comunión, no tenemos nada de qué hablar. Yo soy del espíritu, ellos son de la carne, yo soy de la nueva creación, ellos son de la vieja creación. Si no son renacidos en la nueva creación pronto, nunca más les veré por toda la eternidad. Pero yo viviré con aquellos quienes son mis hermanos espirituales y cuerpo espiritual. Si aún en ellos, por toda la eternidad. Qué triste es que a muchos cristianos esta nueva creación nunca ha llegado a ser una verdadera realidad. Ellos nunca han dejado a padre y madre para poder llegar a ser una sola carne con su cuerpo y familia de la nueva creación. Se llaman unos a otros, hermano Jones, y hermana Brown, cuando van a la iglesia, pero solo es homenaje de boca para ellos. Lo hacen porque es una tradición, no porque han sido vivificados espiritualmente ni porque se han dado plenamente cuenta de que han nacido en una nueva creación, donde aquellos a quienes tan livianamente llaman hermano y hermana, lo son en realidad, no solamente su propia familia, sino que también son su propio cuerpo, ni aún su propia carne. Ellos gritan que han renacido, pero todavía están viviendo en el viejo Adán, en la vida de la vieja creación y sus parentescos. La idea de que todos los demás que han experimentado el nuevo nacimiento son en realidad su verdadera familia, su propio cuerpo y su propia carne, les parecería una doctrina extremista y rara. Sus predicadores predican regeneración, que significa recreación, pero ellos todavía están viviendo en la vida de la vieja creación. Y los que insistimos en que si predicamos la nueva creación, debemos vivir en la nueva creación, nos consideran como falsos profetas. Pero hay los que estamos cansados de predicar una cosa y vivir otra. Cansado de predicar un nacimiento espiritual y vivir en la vieja vida. Si vamos a predicar un nuevo nacimiento espiritual, queremos vivir una vida espiritual, no una vida carnal y física. Si hemos tenido un nacimiento espiritual, queremos tener un crecimiento espiritual, una lengua espiritual, una vida espiritual, una madurez espiritual. Si vamos a predicar que tenemos una cabeza espiritual, Jesús, queremos vivir en un cuerpo espiritual. Si mi cabeza natural ya no es mi cabeza, sino que Jesús lo es, entonces que mi cuerpo natural ya no sea más mi cuerpo, sino que el cuerpo de Cristo de muchos miembros sea mi cuerpo, y que su carne sea mi carne, para que, como Él dijo, seamos una sola carne. Si vamos a predicar, si alguno está en Cristo nueva criatura es, entonces seamos nuevas criaturas. Si vamos a predicar la nueva creación, entonces vivamos la nueva creación. Yo siento en esta hora un gran amor por el pueblo de Dios, por aquellos que han nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, pero proclamo a todos aquellos que escuchan mi voz que no quiero vivir con vosotros en la carne, sino únicamente en el Espíritu. Yo no os voy a conocer según la carne de acuerdo a la relación de la vieja creación, sino únicamente según el Espíritu. Yo no voy a vivir con vosotros en la vida de la vieja creación, sino únicamente en la vida de la nueva creación. El Espíritu de Dios en mí os exhortará y os predicará y os rogará hasta que todos estemos viviendo la vida de la nueva creación, no como un grupo de cuerpos individuales, sino como un cuerpo de muchos miembros. Yo no quiero unión con vosotros, sino unión en vosotros. Yo no deseo que únicamente cooperéis conmigo porque estamos todos trabajando para el mismo Señor, y tratando de construir un mismo reino, y batallando contra el mismo diablo. Yo quiero vivir en vosotros, y vosotros en mí, como un cuerpo y miembros el uno del otro, para que no seamos dos individuos cooperando el uno con el otro, sino que seamos miembros de un cuerpo teniendo vida el uno en el otro. La razón por la cual el poder de Dios Padre fluyó a través de Jesús en plenitud fue porque Él era un cuerpo sin ninguna división. Notaréis, en vuestro estudio de las Escrituras, que Él no hizo ningún milagro hasta que bajó del monte de la tentación, porque fue allí donde todo el batallar y la división fue purgado de los miembros de su cuerpo, y fueron hechos uno. Con las tres grandes tentaciones Satanás trató de dividir los miembros del cuerpo de Jesús moviendo uno contra el otro, como hace con nosotros. Primeramente le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, cambia esta piedra en pan. Jesús había estado ayudando durante 40 días y tenía hambre. Podéis estar seguro de que los miembros de su carne clamaban por alimento. Ciertamente era una gran tentación para él, pues la Biblia dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Al presentársele esta idea, se levantó una lucha en sus miembros. Pero el espíritu que había dentro de él se levantó y los trajo a todos bajo sumisión el uno al otro, y como un cuerpo dijeron a Satanás, apartate de mí, y fue derrotado. Entonces Satanás tentó al yo y le dijo,
si tú eres el Hijo de Dios, arrójate desde el templo y prueba a todo el mundo que los ángeles te sostendrán. Prueba que eres hijo. Podéis estar seguro que como nosotros por medio de nuestro yo, deseamos levantarnos y hacer grandes obras para probar al mundo que somos hijos en lugar de esperar y dejar que el Padre lo haga, así también se levantó una gran lucha en los miembros de Jesús otra vez. Pero una vez más el Espíritu se levantó en él y los trajo a todos bajo sujeción y como uno rechazaron a Satanás diciendo, «Apartad de mí», y una vez más él tuvo que hacer esto. Entonces Satanás le arrojó la tentación más grande. Le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y se los ofreció si los miembros de Jesús se sometiesen a él. Si no fuera verdad de que los miembros de Jesús fueron grandemente tentados por esta oferta, entonces la Biblia no hubiera podido decir que él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Verdaderamente fueron tentados como nosotros somos tentados. La batalla se levantó dentro de Jesús. La misma lucha que nosotros experimentamos a medida que el Espíritu de Dios nos llama a que dejemos la gloria de este mundo, y Satanás nos ofrece más y mejores cosas. Pero otra vez el Espíritu se levantó en él, y los trajo a todos bajo sujeción el uno al otro y como dijeron, «Apártate de mí, Satanás». Repentinamente Satanás perdió su poder frente a Jesús, pues no hubo un miembro en el cuerpo de Jesús al cual él podía tentar y dividir de los otros miembros, y así debilitar ese cuerpo. Por lo tanto la Biblia relata que Jesús descendió de esa montaña en el poder del Espíritu, y comenzó a realizar grandes milagros. En esta última hora se manifestará un cuerpo de Cristo, que ha estado creciendo en el Nazaret de este mundo, en donde ninguna cosa buena hay, así como Felipe dijo del Nazaret en donde creció Jesús. De la misma manera en que Jesús salió de Nazaret para enfrentarse con los esfuerzos más grandes del tentador para dividir sus miembros, así también este cuerpo será guiado al desierto para ser tentado. El anticristo hará todo lo que puede para tentar, seducir y traer la división que ha mantenido el cuerpo de Cristo hasta ahora sin poder y bajo su esclavitud. Pero se está manifestando un cuerpo, en donde el Espíritu de Cristo en ellos se levantará y los libertará de su individualismo, y como un cuerpo ellos dirán a Satanás, «Apártate de mí, Satanás». Y cuando no haya ni un miembro débil al cual tentar y así debilitar al cuerpo, Satanás tendrá que apartarse de nosotros. Y ese cuerpo saldrá con todo el poder del Padre fluyendo en él, porque ya no habrá ninguna división ni lucha entre sus miembros, y ese cuerpo libertará a toda la creación, que ha estado clamando y gimiendo hasta ahora, aguardando la manifestación de los hijos de Dios, quienes libertarán a la tierra de la esclavitud de corrupción. Aleluya. El Dios omnipotente reina.